Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un análisis sobre Umbrella Academy, una de las series más vistas de toda la plataforma de Netflix, cuya primera temporada realmente fue una sorpresa, y de la que para mí su plato fuerte son los personajes que tiene dentro de su historia. Si bien la historia ya es interesante porque maneja viajes en el tiempo, es muy hilarante y cómica, incluso absurda en el buen sentido en muchos momentos, y ya os digo que maneja elementos de los géneros de los superhéroes pero con una frescura bastante distinta. Como digo, este vídeo va a ser para analizar los personajes de la obra, qué es lo que significan más allá de la personalidad quizá que vemos a simple vista, y qué relación tienen con su autor, ya que su autor es muy importante conocerle para entender el alma o digamos la esencia de esta obra. Así que sin más, vamos allá, vamos a hacer el análisis del significado de los personajes de The Umbrella Academy. Lo primero que debéis saber es que el autor del guión de esta obra, Gerard Way, es el cantante también de una conocida banda rock emo de hace unos añitos que ahora mismo ha retomado, de hecho, My Chemical Romance. En una entrevista concedida a Rolling Stone, Gerard Way ya dijo que estar en una banda de rock era muy parecido a estar en una familia disfuncional, es decir, con un montón de personalidades distintas que al final hacen grande al grupo. Aquí ya vamos viendo la primera similitud quizá entre su grupo y la familia Hargreaves que después creó para los cómics. De hecho dijo que la creación de Número 5 estuvo directamente influenciada por Frank Iero, guitarra y segunda voz del grupo. Empezando por el cinismo, ambos deben compartir bastantes rasgos particulares de sus personalidades. Antes de arrancar quizá con el análisis personaje por personaje, también es importante comentar que Gerard Way vivió en primera persona el 11S, el atentado contra las Torres Gemelas, estando en Nueva York. De hecho, alega que fue uno de los motivos por los que arrancó My Chemical Romance. En sus propias palabras, indica que esto se sintió como el final del mundo, como un apocalipsis. Estaba rodeado de cientos de personas en el muelle del río Hudson y vieron cómo los edificios caían. Aquella angustia humana dijo no haberla sentido nunca antes. Desde entonces indica haberle dado bastantes vueltas con respecto a lo que haría cada persona si el fin del mundo ocurriera y nos quedara poco tiempo. Si esa fue la idea que de alguna forma detonó My Chemical Romance, tenemos que ver claramente que hay un paralelismo bastante grande con la primera temporada o incluso con el primer cómic de The Umbrella Academy. La idea del apocalipsis es continuamente recurrente y se centra bastante en intentar impedirlo y en ese tiempo extra que queda hasta que todo se destruya. Pero habiendo dicho esto, tenéis que tener en cuenta que los autores, cuando crean a sus personajes, no solo tienen una única inspiración, así que sí, es posible que My Chemical Romance influyera de alguna forma en la creación de los personajes de The Umbrella Academy o incluso en la creación del grupo, pero el significado de estos va un poco más allá y tiene más que ver con el propio autor. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco a cada personaje y cuál es su significado quizá a nivel emocional, porque son personajes muy característicos en este sentido. La primera que vamos a analizar es Vanya. Vanya es un personaje aislado, que vive profundamente solo y que alberga muchísimo resentimiento hacia su difunto padre y sus hermanos. Nunca ha sentido del todo que forma parte de la familia y siente unos profundos sentimientos de inutilidad por carecer de los poderes que ellos sí que tienen. Además, tiene la sensación de que no encaja en el mundo de sus hermanos y ha enfocado quizá todos sus esfuerzos por un lado en escribir, que no le ha funcionado tampoco del todo bien, y en su habilidad como violinista. En esta última ni siquiera es capaz de conseguir ser la primera de la orquesta y esto también le hace daño. Por lo tanto, Vanya significa de alguna forma esa sensación de sentirse insignificante en un mundo en el que queremos destacar, de intentar ser de alguna forma aceptado por un núcleo que nos rechaza, aunque quizá no directamente, pero con quien sentimos que no tenemos todas las conexiones que nos gustaría. Y eso nos duele porque la sensación de pertenencia a algo es muy importante para el ser humano, con lo cual Vanya es un personaje que arrastra todo este dolor. El siguiente personaje del que os quiero hablar es Luther, que es el mayor de los hermanos y que a menudo se ve obligado a asumir el papel de líder dentro del grupo de Umbrella Academy. Como ya sabemos, su cuerpo es el de un gorila porque su padre tuvo que salvarle la vida de esa forma. Es un personaje triste e ingenuo que en la serie funciona bastante bien, aunque para mí personalmente no es de mis favoritos, pero sí que vemos un esfuerzo por hacer feliz continuamente a su padre, ya que es el último que abandona la mansión cuando los otros miembros de The Umbrella Academy ya se han ido. De hecho, es haciendo una misión en solitario para complacer a su padre como recibe esas fatales heridas. Además, su padre le envía a la luna en una misión sin sentido. La primera interpretación con respecto a este personaje es bastante obvia, bastante clara con respecto a la aceptación de nuestro propio cuerpo. Luther es un personaje que después de ese cambio traumático, en el que obtiene su cuerpo de gorila, continuamente sabe que es distinto, intenta esconderlo y tiene miedo de mostrarse tal y como es ante el mundo. Por eso esa liberación, esa aceptación de nuestro propio cuerpo está encarnada en este personaje. Pero además también es la personificación de la complacencia, de querer complacer a alguien más, de buscar, digamos, su validación.
Esta es la relación entre Luther y su padre, y de lo que duele cuando no obtenemos esa validación y nos sentimos una decepción para alguien. Con lo cual ya os digo que a pesar de que no es un personaje que me cae bien, sí que es cierto que a nivel emocional tiene bastante profundidad. Seguimos con Allison, una actriz que en su día fue famosa en todo el mundo, pero que ha cambiado de vida para buscar una vida más tranquila. Además, también ha renunciado a sus poderes después de que su dependencia de ellos arruinara las relaciones en las que estaba, incluido su último matrimonio. Por lo tanto, este personaje nos habla primero un poco de utilizar un poder excesivo que tenemos en nuestro beneficio, es decir, aprovecharnos de una característica nuestra para sacar partido de nuestro entorno. Esto muchas veces lo hace gente que tiene una posición de poder, que se ve de alguna forma embriagada por ese poder y termina maltratando, aprovechándose de los que están a su alrededor. Además, toda la historia que tiene que ver con la fama y abandonarla nos habla de lo difícil que es muchas veces estar en el centro de atención, ser totalmente famosa y sentir que no estás viviendo ni siquiera tu propia vida, que no encuentras tu verdadero yo y que tienes que mostrarte como alguien que no eres para obtener también ese beneplácito del público. Ahora hablemos de Diego, ya que este es un rebelde bastante imprudente que ha abrazado por completo una vida como una especie de vigilante violento, en contraste con sus hermanos que digamos que han abandonado un poco esa vida anterior. Él tiene una intensa rivalidad con Luther y piensa que debería haber sido elegido como el líder del grupo. En su pasado también quiso ser policía, pero por circunstancias acabó siendo casi todo lo contrario, alguien viviendo al margen de la ley. Creo que de lo primero de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de Diego y su significado es de la nostalgia, ya que habiendo abandonado todos sus hermanos la lucha contra el crimen, él es el único que la mantiene como si se agarrase a un pasado mejor, pero además lo hace al margen de la ley, como un conocido personaje de Watchmen llamado Rorschach. Es interesante porque de haber podido ser policía acabó siendo todo lo contrario, y aquí también podemos observar una especie de autosabotaje, motivado quizá por esa sensación de ser eclipsado por Luther, o quizá por ese exceso de nostalgia, dándonos también un personaje complejo e interesante. Seguimos con Ben, un joven cuyos poderes son altamente destructivos, ya que acaba de forma cruel con todos sus enemigos liberando esos tentáculos interdimensionales. Lo que sí que parece es que el chico teme sus poderes, y de alguna forma que aún desconocemos, murió y ahora puede hablar con Klaus. Ben, a pesar de que no aparece demasiado en la historia de la primera temporada, sí que muestra una especie de miedo a liberar ese poder, con lo cual significa ese miedo que tenemos a no seguir nuestro propio camino y a convertirnos en algo que no queremos ser o incluso en algo que no podemos controlar, y es una sensación también bastante curiosa. Seguimos ahora con número 5, ya sabemos cómo es su historia. Número 5 viajó al futuro y se quedó atrapado allí después del apocalipsis, tuviendo que vivir otros 50 años hasta que encontró la manera de viajar en el tiempo, y al volver a la actualidad tiene el cuerpo de un niño de 10 años, aunque su mentalidad lógicamente es la de alguien de 60. Es un asesino mortal y tiene la obsesión continua de querer detener el apocalipsis. Número 5 encarna a la perfección el miedo a la muerte, el miedo a ese final inevitable que intentamos detener por todos los medios, pero que muchas veces no se puede. Además es alguien que vive obsesionado con el futuro, alguien que no está viviendo el presente y nos muestra esa ansiedad por la incertidumbre que supone lo desconocido, el futuro. Cómo esto puede hacer que nos perdamos la vida en sí y nos impida también ser felices. Su relación con el maniquí creo que también es una especie de crítica a la idealización del amor, como nosotros podemos de alguna forma querer a alguien, idolatrarle y ese alguien estar vacío, o bueno, quiero decirlo, no ser todo lo impresionante que nosotros habíamos pensado o habíamos dibujado en nuestra cabeza. Finalmente hablemos de Klaus, que es alguien bastante pícaro, si puede llamárselo así, y adicto a las drogas, que utiliza de alguna forma la fiesta como recurso para escapar de su vida. Cuando la serie comienza, él está en rehabilitación, pero continuamente recae por sus traumas pasados, y en la historia sufre una muy importante pérdida de la que rara vez habla, pero que le va consumiendo mientras la serie avanza. Habla obviamente de cómo perdió a su amor cuando viajó a la guerra de Vietnam, y a la vuelta está totalmente en shock. Por un lado, claramente Klaus nos muestra las consecuencias de las adicciones, lo difícil que es la rehabilitación y retomar una vida después de haber vivido eso en el exceso. También nos cuenta cómo detrás de esos excesos siempre hay un problema personal, siempre hay algo que nos atormenta, que nos impide avanzar con normalidad en nuestra vida. También nos plantea la idea de cómo es complicado encajar en la sociedad, cómo siendo un poco diferentes rápidamente somos señalados y catalogados como disfuncionales a nivel social, cuando realmente creo que el mensaje de Gerard Way es que hay sitio para todos en este mundo. Además, también la pérdida, como digo, tiene mucha importancia en este personaje. Aprender a lidiar con ella es uno de sus objetivos, y también aprender a vivir con ese estrés postraumático que puede generar una experiencia muy fuerte. Como también eso a veces nos puede hacer cambiar y mejorar, tener ganas de ser mejores, que también es un poco lo que le pasa a Klaus. Y sobre sus poderes, los cuales al principio le asustan y no sabe cómo lidiar con ellos,
cosa que también le lleva, digamos, a las drogas y al alcohol. A través de ellos nos quieren decir que hay veces que podemos aprovechar nuestras debilidades, aceptarnos también como somos, para ser más fuertes. Es decir, en el momento en el que Klaus acepta que su condición, digamos, es la de hablar con los muertos, es cuando consigue sacarle mayor beneficio liberando a su hermano Ben, con lo cual esto también creo que es muy interesante con respecto al personaje de Klaus. Muy bien, ya hemos hecho el análisis de los personajes, por un lado teniendo en cuenta el pasado de Gerard Way, es decir, qué pudo motivarle para crear The Umbrella Academy y cómo podía parecerse a My Chemical Romance. A su vez hemos hablado del aspecto emocional de cada uno de los personajes principales de la historia, pero lo interesante es que atemos todos los cabos. My Chemical Romance es Gerard Way, The Umbrella Academy es también Gerard Way. A pesar de que la inspiración de todos estos personajes pueda venir del propio grupo, es muy interesante reconocer también los propios miedos y emociones de Gerard Way en cada uno de los miembros de la Umbrella Academy. Son miedos y dilemas que cuadran perfectamente con la historia de una estrella del rock que se siente distinta, que no encuentra su lugar, que ha pasado por malos momentos, que abusa de las drogas, con lo cual seguro que hay una parte de él en cada uno de los miembros de esta historia, porque es difícil para un autor que se involucra con su obra no dejar de alguna forma sus fantasmas impregnados en ella, pero a la vez es esta involucración emocional tan intensa la que acaba haciendo que las obras en sí tengan tanto valor y sean tan profundas. Con lo cual, esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado un poco del análisis de los personajes de The Umbrella Academy, su origen con respecto a su creador y obviamente ese trasfondo emocional que pueden llegar a tener si nos detenemos un poco a ver qué es lo que falla o qué es lo distinto con respecto a cada uno. No quiero decir falla porque obviamente todos tenemos nuestros problemas emocionales y nuestras particularidades a ese nivel. Se acerca la serie, la verdad que tengo bastantes ganas de ver la segunda temporada. Tengo pendiente leer, como os dije, el segundo cómic para tener más información sobre todo lo que va a ocurrir y hacer una review más completita. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y un abrazo a Chrysler también, que me está ayudando a editar este vídeo. Hasta la próxima.